México, poca justicia, mucha desigualdad. Un buen gobierno le brinda a su población los servicios públicos adecuados y le inspira confianza. Es inclusivo y cuenta con instituciones sólidas y democráticas, pero también garantiza que todas las personas tengamos el mismo acceso a la justicia para resolver cualquier conflicto. En México se denuncia poco, se investiga menos y casi nada se sanciona. Por ello, únicamente el 54% de los mexicanos confían en el MP y en sus instituciones. Pero hablemos de la sobrelegislación. Entendamos que esta es la tendencia de un lugar para mantener en vigor un marco legal excesivamente complejo, participando dos entidades distintas. Por un lado, el legislador, que es quien debate y aprueba las leyes, y por otro el gobierno, que es quien controla que las leyes se cumplan. Es evidente que la sociedad necesita leyes para funcionar. Son la manera en que las personas tengan claro qué hacer y qué no. Por lo tanto, al hablar de sobrelegislación, no se habla de un problema con la ley misma, ni con su número. El problema se da cuando las leyes se contradicen entre ellas y cuando en su función reguladora deja a personas desprotegidas. Algunas consecuencias de la sobreregulación es la presencia de actos de corrupción al freno del desarrollo, lo cual nos obliga a estar muy alertas, porque debemos estar muy conscientes que la regulación excesiva reduce los derechos y libertades de los ciudadanos. Con esto no quiero decir que no son necesarias las leyes, pero sí manifestar que es mejor dirigir esfuerzos para lograr la autorregulación social, que estar inventando a diestra y siniestra leyes que al final resultan una vacilada por su inaplicabilidad o de plano resultan herramientas de corrupción. ¿Somos racistas en México? Por supuesto, pero la mayoría de la población no lo reconoce. Esto se debe a que el racismo se expresa de diferentes maneras, que muchas veces no vemos o si logramos percibir es difícil reconocerlo como tal. Por lo tanto, mujeres y hombres en lo individual discriminamos. También lo hace nuestro gobierno a través de leyes y formas de hacer las cosas, cuando reconoce las diferencias de las personas para hacerlas objetos de asistencialismo o de criminalización. Al pobre moreno se le ayuda con la mezcla de la compasión y el desprecio, y si es feo, peor aún. Si está en la calle, cuidado, seguro es malo o delincuente, y si trae tatuajes, seguro es asesino. ¿Somos racistas en México? Por supuesto, pero la mayoría de la población no lo reconoce. India horrible. Esto se debe a que el racismo se expresa de diferentes maneras, que muchas veces no vemos o si logramos percibir es difícil reconocerlo como tal. Por lo tanto, mujeres y hombres en lo individual discriminamos. También lo hace nuestro gobierno a través de leyes y formas de hacer las cosas, cuando reconoce las diferencias de las personas para hacerlas objetos de asistencialismo o de criminalización. Al pobre moreno se le ayuda con la mezcla de la compasión y el desprecio, y si es feo, peor aún. Si está en la calle, cuidado, seguro es malo o delincuente, y si trae tatuajes, seguro es asesino. En el caso de México hay un racismo muy particular que resulta de una política de nación y Estado, racismo hacia la población indígena. Pero también existe otra forma de racismo, basada en el color de la piel, el cual no es fácil de identificar, ya que en México no hay leyes ni políticas sociales que promuevan o sancionen la discriminación por color de piel. En México, los afrodescendientes, los mestizos, los de piel oscura han sido históricamente víctimas de racismo, restringiendo el ejercicio de igualdad de los derechos humanos. El artículo 1 de nuestra Constitución, en el párrafo primero, dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establezca. Asimismo, en el artículo 1, párrafo cuarto, cita lo siguiente: queda prohibida toda la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la condición de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Con tan solo este artículo no debería de existir más leyes, puesto que en nuestra Carta Magna nos manifiesta que no debemos de ser víctimas de discriminación. Sin embargo, existen muchos tratados en los que el Estado mexicano es parte, y sin embargo, en México existe la discriminación, pero no solo racial, hay discriminación de todo tipo. Entonces, ¿qué es el racismo? La mayoría piensa que es un problema entre personas negras y blancas. Sin embargo, esto ocurre menos entre güeritos y más entre morenitos, entre diferentes y normales, entre indios y nacos, prietos, altos, bajos, en fin. En muchos lugares como la calle, el trabajo, el hospital, la tienda, la escuela, incluso hasta en la familia. La Organización de Naciones Unidas ha llevado a cabo medidas y tratados encaminados a combatir la discriminación racial y la violencia étnica, los cuales forman parte de un parámetro de regularidad constitucional. Esto significa que deben ser considerados por jueces en todos los países miembros ante actos de discriminación. Esto se ha visto en declaraciones, conferencias y convenciones que defienden los derechos humanos y la no discriminación. Para conocer la opinión de la población, se realizó una encuesta donde participaron 79 personas, entre ellos hombres y mujeres, respondiendo así a las siguientes preguntas. ¿Existe la discriminación por igual en todos los niveles? El 78.5% respondió que sí, el 21.5% que no. ¿Ha discriminado alguna vez a alguien? El 27.8% respondió que sí. El 72.2% respondió que no. ¿Cree que la discriminación se da más en México que en otros países? El 45.6% respondió que sí. El 54.4% dijo que no. ¿Opina que las autoridades no hacen mucho por evitar la discriminación? El 77.2% dijo que sí, mientras que el 22.8% respondió que no. ¿Cuál es la forma más común de discriminación? En esta pregunta podían elegir varias opciones. El nivel económico, opinaron el 70.9%, en la preferencia sexual el 49.4%, por el aspecto físico el 53.2%, por color de piel el 43% y por vestimenta el 46.8%. ¿Te has sentido discriminado alguna vez? El 82.3% respondió que sí, mientras que el 17.7% dijo que no. ¿Apruebas las relaciones entre personas del mismo sexo? El 97.5% dijo que sí. El 2.5% respondió que no. ¿Contratarías a una mujer embarazada si pudieras emplearla? El 98.7% respondió que sí. El 1.3% dijo que no. ¿Crees que una persona blanca es mejor que una morena? El 1.3% dijo que sí. El 98.7% dijo que no. Si ves a una persona con tatuajes, ¿piensas que es un delincuente? El 2.5% dijo que sí, mientras que el 97.5% respondió que no. Estos son los resultados de esta encuesta realizada el día 14 de junio del 2021. Así es como piensa parte de la población de México. Con respecto a este tema, podemos destacar que a pesar de existir muchas leyes que protegen a los seres humanos contra el racismo y la discriminación, la sobrelegislación hace que se tropiece una ley con otra, creando así una falsa idea de respeto a los derechos humanos. Aún hay mucho por hacer respecto a la discriminación que se vive en México, sobre todo en materia de educación, empezando desde el hogar. Un poco más de empatía podría ayudar a que no exista la discriminación más en México.